El carácter esquizoide. Si un individuo nunca ha padecido una fuerte ruptura con la realidad, ¿podemos calificarle de esquizoide? Tal diagnóstico no dependería de hechos, sino de tendencias. En la medicina interna se suele dudar antes de actuar partiendo de esa base. Pocos médicos se atreverían a diagnosticar a un paciente como cardíaco potencial si no se demuestra algún daño estructural. Pero uno se arriesga a que se produzca el ataque, como de hecho ha ocurrido apenas el paciente ha abandonado la consulta. Si pueden establecerse claramente tendencias como criterio para la diagnosis, la medicina preventiva habrá realizado un gran avance. El análisis profundo, tanto psicológico como bioenergético, proporciona los medios para lograr ese fin. Fenichel define el problema esquizoide con diferentes términos. Las personas que, sin padecer una verdadera psicosis, presentan ciertos rasgos o mecanismos de tipo esquizofrénico, han sido designadas de manera diversa empleándose términos como esquizoide, ligeramente esquizofrénicos, esquizofrenia de ambulatorio y otros similares. Tales individuos dan muestras de mecanismos patógenos de tipo neurótico y psicótico. Fenichel añade una observación importante desde un punto de vista dinámico. Las circunstancias serán las que decidan si la disposición psicótica se verá fomentada o contenida. La presencia de una disposición psicótica en lugar del comportamiento psicótico es lo que distingue el carácter esquizoide del esquizofrénico. ¿En qué consiste exactamente esa disposición psicótica? Aunque puede resultar útil señalar determinados rasgos o mecanismos, como prueba de ella, es peligroso basar el diagnóstico en su presencia o ausencia. Fenichel afirma concretamente que las emociones de estas personas por lo general parecen ser insuficientes. Se comportan como si mantuviesen relaciones sentimentales con la gente. Aunque esto sea cierto, es difícil afirmarlo como característica distintiva. Los neuróticos también presentan respuestas emocionales insuficientes, se comportan como si y emplean mecanismos de pseudocontacto en sus relaciones con otras personas. Hemos de admitir, no obstante, que la agresión del esquizoide es una agresión como si se reviste de ella como una cuestión de supervivencia y guarda con la personalidad la misma relación que los vestidos. Da la impresión de que ella no es parte integral del ser real. La disposición psicótica ha de ser comprendida en primer lugar desde el punto de vista de la psicología del yo. Comparémosla con los demás tipos de carácter. La estructura rígida del carácter es predominantemente agresiva, obstinada e insensible. Su actitud se caracteriza por la expresión quiero. Sin embargo, la voluntad puede ser débil o depender de la fuerza física y de la vitalidad del cuerpo. La fuerza del yo depende de que éste se vea libre de los impulsos pregenitales que pueda haber entremezclados en la estructura. Tenemos por lo tanto un factor cuantitativo y otro cualitativo. La estructura masoquista es indecisa, vacilante y ambivalente. Su actitud básica se refleja en la expresión no quiero. Aunque en la superficie realice toda clase de esfuerzos para ser positivo, invariablemente fracasa. La agresividad del masoquista está vuelta hacia el interior y es autodestructiva. Independientemente de la fuerza física del masoquista, su yo es más débil que el del carácter rígido. Su función genital es menos segura y mantiene una actitud vacilante hacia la realidad. El carácter oral posee un impulso agresivo débil. Su actitud puede resumirse con la expresión de no puedo. Esta incapacidad para hacer frente a las exigencias de la realidad le lleva a rechazarla. Siente un profundo resentimiento hacia la injusticia del sistema social. Al estar ligado a sus necesidades orales y a su sentido de privación, su yo es débil pero auténtico. El carácter oral se identifica fuertemente con la actitud de su yo
y la siente como la base de su personalidad. Renunciar a ella supondría perder su identidad tal como siempre la ha conocido. ¿Cómo es la estructura del yo en la personalidad esquizoide? Esta no presenta ninguna de estas actitudes básicas en especial y al mismo tiempo las presenta todas. A veces el esquizoide actúa con gran determinación, pero no es un comportamiento duradero. La agresividad no queda atrapada en un atolladero emocional, simplemente desaparece. Cuando hace acto de presencia se produce una sensación de omnipotencia al no haber sido contrastada con la realidad. La función de contrastar la realidad está relativamente poco desarrollada. Tal omnipotencia de la agresividad difiere de la euforia y de la hinchazón del yo del carácter oral, en que se trata de un verdadero impulso material. Se experimenta como un poder de hacer cosas, no como un poder mental. Mientras el carácter oral es incapaz de lograr nada con su yo hinchado, el esquizoide puede ser constructivo y creativo. La misma falta de contención del yo le permite traspasar las barreras de la realidad, tal como las conocemos, y alcanzar nuevas formas de sentir y actuar. A esto debemos muchas de las realizaciones de artistas como Van Gogh, Gauguin y otros. Es una voluntad sin un yo. Las actitudes caracterológicas profundamente arraigadas, tales como las expresadas con no quiero y no puedo, se hallan ausentes en la personalidad esquizoide. Al derivarse su actitud fundamental de la negación de los valores de la realidad material, no tiene necesidad de combatir a ésta. En la superficie, no obstante, es posible encontrar actitudes masoquistas y tendencias orales derivadas de sus experiencias vitales específicas. Estas, sin embargo, no están relacionadas con el yo y no se manifiestan en la transferencia ni aparecen en forma de resistencias profundas. Es característica del esquizoide la práctica carencia de mecanismos de defensa del yo. Por eso, una vez establecido un buen contacto con él, la terapia avanza a una velocidad sorprendente. Ello explica la observación de Fenichel de que a veces las personalidades esquizoides reaccionan al análisis más favorablemente de lo que se esperaba. El carácter esquizoide actúa en la realidad como una cuestión de supervivencia, pero sin la convicción interna de que los valores de dicha realidad sean verdaderos. Carece del control sobre sus reacciones que posee el neurótico, por muy neurótico que sea ese control, y está más a merced de las fuerzas externas. Responde al afecto de manera inmediata y directa, pero enseguida se estanca en una situación que él experimenta como negativa. Mientras el esquizofrénico pierde por completo el yo al romper con la realidad, el esquizoide es capaz de evitar la ruptura y retener el yo. Pero se trata de un yo débil, más débil aún que el carácter oral. No es que el carácter esquizoide no se perciba a sí mismo, de hecho se percibe. Lo que es débil es la percepción de sí mismo en relación con la realidad material. Por el contrario, su capacidad para los sentimientos espirituales, para la ternura y para la simpatía es muy grande. El esquizoide se percibe a sí mismo como una persona espiritual, llena de sentimientos profundos, de ternura, simpatía, etc. Desgraciadamente le resulta difícil concentrar todo eso en un objeto del mundo material. Su falta de identificación del yo y de control sobre su coordinación motora constituye un obstáculo. En realidad, el carácter esquizoide puede concentrar brevemente sus sentimientos tiernos en otro individuo, pero la tensión creada por el intento de mantener el contacto fuerza la ruptura. El concepto de coordinación motora ha de interpretarse como descripción de un movimiento integrado con el adecuado sentimiento. Pero también es posible el movimiento disociado. El carácter esquizoide puede ser un excelente bailarín de ballet. El sentimiento disociado también es típico de él. El movimiento expresivo le resulta difícil. La tendencia a la defusión de los instintos y a la disociación de movimiento y sentimiento es característica de este estado. Mientras el esquizofrénico padece de despersonalización en su ruptura con la realidad, el carácter esquizoide mantiene mediante un tenue hilo la unidad cuerpo-mente.
hace uso de su cuerpo como Muyó hace de su automóvil. No tiene la sensación de que él sea su propio cuerpo, sino más bien la de que el cuerpo es la morada de su yo sensible y pensante. Esto no es un rasgo infantil, ya que no refleja en absoluto la identificación del niño con el placer corporal. El cuerpo de un individuo es su realidad más inmediata, y el puente que conecta su realidad interior con la realidad material del mundo exterior. Aquí tenemos, sin duda, la clave para el tratamiento terapéutico de la personalidad esquizoide. Primero, producir o aumentar la identificación con la sensación sinestésica del cuerpo. Segundo, aumentar la profundidad y la amplitud del movimiento expresivo. Y tercero, fomentar la relación del cuerpo con los objetos, alimento, objeto amoroso, medios de trabajo, ropas, etc. El efecto de este enfoque es que fortalece y desarrolla el yo, que, como nos recuerda Freud, es ante todo un yo corporal. Frecuentemente, lo primero que nos llama la atención es el aspecto de la cabeza. Nunca da la impresión de estar firmemente unida al cuello. Con frecuencia se mantiene formando un ligero ángulo, de forma que parece que va a rodar a cualquiera de los lados. Otros tipos de carácter llevan a veces la cabeza inclinada hacia un lado con expresión de desesperanza. Pero en estos casos toda la estructura corporal presenta la misma expresión. La actitud esquizoide o esquizofrénica es de desprendimiento, como si la cabeza hubiese sido separada de la línea central del flujo energético del cuerpo. Al palpar los músculos del cuello se perciben tensiones aisladas, pero no una rigidez general. La profunda tensión existente en la base del cráneo es significativa. La propia cabeza se encuentra contraída y tensa, lo que le da una expresión sombría. Aparte de esta expresión, el rostro tiene el aspecto de una máscara. El cuero cabelludo de la parte superior de la cabeza está tirante y existe una fuerte tendencia a la calvicie frontal en el varón. Ya hemos mencionado el aplanamiento de la frente y la falta de expresión en los ojos. La boca nunca es carnosa o sensual. Pasado un cierto tiempo, a uno le sorprende la continua ausencia de alegría en la expresión. No es melancólico, sino frío. El segmento de los hombros presenta un trastorno característico. Los brazos tienen fuerza, pero el movimiento de golpear se halla escindido. El cuerpo no interviene en la acción. En esto difiere de la perturbación que se observa en el carácter oral. En este, los brazos parecen desarticulados y no se da cuenta de que la evidente debilidad muscular es el factor responsable. En el carácter oral, el movimiento da una sensación de impotencia. En el esquizoide parece mecánico. La mejor forma de describirlo es decir que los brazos se mueven sobre un cuerpo rígido e inactivo, al modo como se mueven las aspas de un molino. Independientemente de la fuerza física del esquizoide, esta cualidad no debe ser pasada por alto. Los movimientos del masoquista se caracterizan por una sensación de esfuerzo, pero no de voluntad. La naturaleza del bloqueo de los hombros es diferente. En el masoquista los hombros ofrecen un aspecto muy desarrollados. En la estructura esquizoide del carácter, las tensiones musculares son profundas y se basan en la inmovilidad de los omóplatos. A la profunda espasticidad de la base del cráneo le corresponde otro bloqueo en la parte baja de la espalda, a la altura de la unión de la pelvis con la columna vertebral. En algunos individuos esquizoides esta tensión es tan fuerte que llega a producir intensos dolores, distintos del dolor de espalda crónico que se observa en las estructuras rígidas. Las piernas mantienen con la pelvis la misma relación que los brazos con la cintura escapular. Esto es, la articulación de la cadera carece de libertad de movimiento. El resultado es una inmovilidad de la pelvis bastante más acusada que la que se observa en cualquier estructura neurótica. Los músculos de los muslos y de las piernas pueden ser flácidos o estar muy desarrollados. En cualquiera de los casos se advierte una falta de contacto con las piernas y con el suelo.
Los pies son invariablemente débiles, en especial el arco metatarsiano. Las articulaciones son rígidas e inmóviles, lo que se aprecia con toda claridad en los tobillos. Fenichel describe dos actitudes características. Normalmente la extrema tensión interna se hace sentir a través de la hipermotilidad o una rigidez hipertónica ocultas por una máscara externa de quietud. Otras veces se produce lo contrario, una extrema apatía hipotónica. El primero es un estado de hipermotilidad disociado de todo contenido emocional. El cuerpo está tenso y cargado, pero el movimiento es mecánico. En el segundo caso, la motilidad es reducida, pero existe menos disociación afectiva. La hipotenia se limita a los músculos superficiales. El tacto confirma siempre que los músculos profundos son hepásticos. La respiración, del carácter esquizoide y del esquizofrénico, presenta un trastorno característico. Reich describe la poca entrada de aire a pesar de estar el pecho relajado y de los movimientos aparentemente amplios de la caja torácica. En esta paradoja ha implicado otro factor. En la estructura esquizoide, la expansión de la cavidad torácica va acompañada de una contracción de la cavidad abdominal. Esto impide que el diafragma descienda, o mejor dicho, es el mismo diafragma el que se contrae, impidiendo de esa forma el movimiento hacia abajo de los pulmones. En tales condiciones, el esquizoide o esquizofrénico se esfuerza por respirar con la parte superior del pecho a fin de aspirar suficiente aire. La repetida observación de los movimientos respiratorios nos permite darnos cuenta de que el diafragma se mantiene relativamente inmóvil, se encuentra congelado en un estado de contracción. Las costillas inferiores se proyectan hacia afuera. Al estar el diafragma inactivo, la expansión de la cavidad torácica tiende a tirar de él hacia arriba por succión. Esta misma succión es responsable del hundimiento del vientre. Durante la inspiración se observa cómo el vientre es aspirado hacia adentro y después expulsado durante la expiración. Esta forma de respirar no es la normal. En el individuo medio, el pecho y el vientre tienden a hacer el mismo movimiento. Este tipo de respiración esquizofrénica posee un significado emocional. Si se hace la prueba, hinchar el pecho y contraer el vientre, se siente un jadeo cuando el aire entra en los pulmones. El esquizofrénico respira como si estuviese en un estado de terror. A veces ese terror puede percibirse en la expresión de los ojos y de la cara. El efecto inmediato de la inmovilidad del diafragma es la división del cuerpo en dos mitades, la superior y la inferior. Pero no se trata de un reflejo de la relación antitética entre el yo y la sexualidad, basada en la oscilación de la energía que mantiene la unidad fundamental. La escisión esquizofrénica representa el hundimiento y la disociación del yo y de la sexualidad. El comportamiento sexual del psicótico en el hospital y del esquizofrénico fuera de él puede considerarse como un intento de mantener o establecer alguna función en la realidad. El empleo del sexo como medio para establecer contacto con otro ser humano caracteriza el comportamiento sexual del carácter esquizoide. Los diversos segmentos del cuerpo están funcionalmente separados entre sí. Este fenómeno es de naturaleza cuantitativa. Los dibujos de la figura humana de los esquizofrénicos omiten los brazos para indicar su repliegue activo de personas y cosas. He aquí cómo interpreta una autora un dibujo de un esquizofrénico. La línea quebrada permite además el intercambio fluido del entorno con una imagen del cuerpo insegura y desintegrada. Ese tipo de trazado permitiría la salida y evaporación de los impulsos corporales, aunque no ofrece protección frente a los peligros del entorno. En los individuos que señalan las articulaciones hay que sospechar la existencia de un sentido defectuoso o incierto de la integridad corporal. El esquizoide y el individuo francamente esquizofrénico ponen énfasis en las articulaciones,
a fin de evitar la sensación de desorganización corporal. Los dibujos nos proporcionan información acerca de cómo percibe el sujeto su propio cuerpo. A algunos les sorprenderá que todo individuo, ya sea neurótico o psicótico, lo percibe tal como es decir, la imagen del cuerpo refleja el cuerpo funcional. Como la función se expresa también en la estructura y en el movimiento, podemos emplear la estructura y el movimiento corporales como herramientas para el diagnóstico y como agentes terapéuticos. Las principales segmentaciones en las estructuras esquizoide y esquizofrénica son la separación de la cabeza con respecto al cuerpo, la división del cuerpo en dos a la altura del diafragma, la desunión de tronco y pelvis y la disociación de las extremidades. La separación de la cabeza con respecto al cuerpo constituye la base bioenergética de la escisión entre percepción y excitación. La separación similar en la parte inferior entre la pelvis y el tronco implica la disociación de la sensación genital con respecto a la sensación total del cuerpo. Además, la cabeza, la pelvis y las extremidades están contraídas y poco cargadas. Esto se interpretaría no como un abandono de la realidad, sino como un fallo en el desarrollo. En el carácter oral, dicha unidad se manifiesta en un abandono de la tierra en dirección ascendente. En el individuo alto y asténico, esto se aprecia muy claramente. Ello se explica porque en el carácter oral la energía tiende a fluir hacia arriba, sobrecargando la cabeza a expensas de la parte inferior del cuerpo. En él encontramos un predominio de aquellas actividades que pueden interpretarse como orales. La relación de la estructura masoquista con el desarrollo muscular es característica. A menudo, el cuerpo es pequeño y pesado y está dotado de considerable fuerza muscular. Todo el cuerpo parece estar conteniendo algo. El masoquista lucha continuamente contra esa contención total. Las estructuras rígidas, en la medida de su rigidez, se mueven como una pieza. No cabe la menor duda acerca de su unidad. De la estructura corporal esquizoide, podemos decir que se mantiene unida con flojedad, como por medio de la piel. Los movimientos tienen una apariencia mecánica. Da la impresión de que son deseados conscientemente. Los gestos típicos que caracterizan a un individuo se hallan ausentes. Mientras los ojos del esquizofrénico miran a lo lejos, indicando la falta de contacto con la realidad, los del esquizoide buscan a los del terapeuta. A uno le sorprende ese deseo de contacto como si fuese el principio dominante de la personalidad de estos pacientes. Aunque la voz es generalmente monótona, las palabras son pronunciadas con claridad, lo que también da la impresión de esfuerzo. Solo hay una experiencia lo suficientemente traumática como para escindir la unidad del organismo en crecimiento. Ese agente operativo solo puede ser descrito como el odio de la madre hacia el niño, un odio que en la mayoría de los casos actúa a nivel inconsciente. Es necesario conocer la naturaleza bioenergética del odio para comprender el papel etiológico que desempeña en este trastorno. Antes, sin embargo, señalaremos las diferencias existentes entre este factor y aquellos que actúan en la neurosis. El carácter oral se desarrolla como respuesta a un sentimiento interno de privación. La estructura masoquista se forma a lo largo de un proceso de supresión, obra de una madre excesivamente protectora y solícita con el niño. La rigidez es producto de la frustración y de la evolución del período edípico. ¿Es posible que estos niños no hayan experimentado nunca el odio de sus padres? Es muy improbable. Si se observa el comportamiento de los padres en las diversas crisis que les afectan, se ven y oyen muchas expresiones de odio dirigidas a sus hijos. Pero se trata de reacciones conscientes que desaparecen con la situación. El odio verdaderamente nocivo es inconsciente, profundo y persistente, y actúa muy al principio de la vida del organismo. Para averiguar la naturaleza del odio hemos de comenzar haciendo una importante distinción. El odio y la ira no son la misma cosa.
La ira es un sentimiento que tiene por objeto la eliminación de un obstáculo que impide el flujo de la libido. El odio es frío e inmóvil. Aunque la ira pueda ser destructiva en su acción manifiesta, su finalidad es fundamentalmente constructiva. La ira no pretende destruir el objeto de fijación libidinosa, el odio sí. La ira es una marca de agresión desprovista de sentimientos tiernos. Tan pronto como se retira, los sentimientos de ternura fluyen de nuevo. Es la tormenta de un día de verano tras la cual vuelve a salir el sol. El odio es comparable al frío, la oscuridad, permanentes de un desierto helado. Freud señaló que el odio está relacionado antitéticamente con el amor. Sabemos que el uno puede transformarse en el otro. ¿Pero cómo? Para comprender una relación hay que definir todos sus términos. ¿Y podemos definir el odio? Tal vez sea más fácil tratar de definir el amor. En términos bioenergéticos no ha de resultar tan difícil. El amor en sentido estricto puede ser descrito como el más profundo sentimiento de ternura expresado con la más poderosa agresión. Esta afirmación implica que es la expresión más completa del organismo. El sentimiento más profundo de ternura es aquel que procede directamente del corazón y en el que éste se halla totalmente implicado. La agresión más poderosa es la que implica a todos los músculos del cuerpo y expresa en forma de acción toda la intensidad del sentimiento del corazón. Es evidente que una definición tan estricta no se ajusta a todas las manifestaciones englobadas bajo el término amor. Así pues, podemos ampliarla a todas aquellas manifestaciones en las que los sentimientos del corazón son debidamente expresados por una acción agresiva, aunque varíen la intensidad de aquellos y la fuerza de ésta. El amor que siente una madre por su hijo lactante es sincero y profundo. Sin embargo, aunque la intensidad de los sentimientos tiernos sea máxima, la agresión es bastante reducida. Como máximo implica a la mitad superior del cuerpo, concentrándose en la acción de las glándulas mamarias. Por eso, quienes precisan el calor físico del contacto corporal los rechazan. Cuando la acción física está desprovista de ternura, su cualidad emocional se define como sadismo. El amor, en todas sus expresiones, busca la unión de dos organismos, tanto a nivel físico como espiritual. En el acto sexual, que es expresión de amor, tiene lugar la más completa unión e identidad de dos organismos. ¿Qué podemos decir del odio? El odio es amor congelado. Ello explica por qué, a medida que el amor se enfría, surge el peligro de que se convierta en odio. Por otro lado, también es posible que el odio se derrita y se convierta de nuevo en amor. El mecanismo por el que dicha congelación tiene lugar es complicado. En el proceso, que depende de una especial predisposición, hay implicados dos factores. La predisposición es la existencia de una estructura rígida. Los factores, el frío y la presión. En el odio, el corazón es frío y duro. Los sentimientos tiernos se hallan congelados. Para que esto ocurra es necesario ejercer una gran presión, siendo un proceso análogo al de licuar el aire. La presión la ejerce el individuo cuyo amor es rechazado. Entre los adultos, calificamos a tales individuos de orgullosos, ya que el orgullo patológico se manifiesta en un cuello y una espalda rígidos. En realidad, ese orgullo viene a decir: no te amaré y de ese modo no podrás hacerme daño. Una vez que ese endurecimiento, como respuesta a la frustración, se ha establecido, se convierte en un modelo fijo de respuesta que actúa en la vida posterior. Solo un carácter rígido puede llegar a sentir verdadero odio. El carácter oral carece del desarrollo muscular y de la agresividad necesarios para confinar sus sentimientos tiernos. El sufrimiento del masoquista impide su congelación. El odio es con frecuencia el resultado de una grave frustración en la vida adulta, generalmente la culminación de un matrimonio sin amor en el que el cónyuge rígido queda atrapado por su propia rigidez e incapacidad para moverse. Incapaz de buscar un nuevo objeto amoroso, el cónyuge ofendido
reacciona ante la frialdad de su pareja endureciéndose y volviéndose aún más rígido hasta que finalmente el corazón se le hiela. He aquí el retrato de la persona que odia: piel fría, ojos fríos y duros, cuerpo rígido, manos frías que hacen daño en lugar de acariciar, y unos modales impersonales, fríos, compulsivos y tensos. ¿Qué efecto produce este odio en un niño sensible y dependiente? El hijo de una mujer que odia está sometido a su frialdad desde mucho antes de nacer. Si el corazón es frío y duro, ¿qué puede esperarse de la matriz? El embrión que crece y se desarrolla en una matriz fría endurecida también se congela, pero de un modo distinto a la congelación que tiene lugar en la edad adulta. En la matriz, la congelación se debe únicamente al frío y no a la presión. El embrión está mucho más cargado energéticamente que el adulto y su energía resiste mejor la congelación que el sistema energético de éste. Este proceso de congelación es comparable al de congelación gradual de una solución acuosa de azúcar morena. Transcurrido un cierto tiempo, se observa que el color marrón está concentrado en el centro, mientras que en la periferia de la solución está formada un hielo claro. El centro mantiene su fluidez hasta el último momento, ya que el frío penetra desde fuera hacia adentro. De este modo se produce una separación parcial entre el solvente y el soluto. La congelación rápida o bajo presión atraparía los iones o moléculas del soluto en el solvente congelado, inmovilizándolos. Esta observación puede repetirse en otras soluciones coloreadas. En el embrión, encerrado en una matriz fría y hostil, se produce una separación similar. La energía libre del organismo se repliega hacia el centro, mientras el sistema periférico se congela. Es decir, el núcleo se mantiene vivo, pero los elementos estructurales próximos a la superficie se congelan. Lo que se congela es la motilidad física del organismo. El proceso de congelación no es tan intenso como para destruir la vida. En realidad, su efecto es más intenso en las constricciones o estrechamientos naturales del cuerpo. Aquellas partes que no contienen grandes órganos con una carga independiente considerablemente elevada. La congelación es más evidente en el cuello, la cintura y las articulaciones. En estos lugares es donde la estructura esquizoide y esquizofrénica presentan los mayores trastornos de la motilidad. No se trata de esquizofrenia, pero es la predisposición indispensable para esta enfermedad. La vida postnatal puede proporcionar un entorno lo suficientemente cálido como para deshelar las áreas congeladas. Sin embargo, al ser bastante improbable que el nacimiento del niño por sí solo transforme a la madre, el recién nacido se ve proyectado en un medio que a menudo es más abiertamente hostil que el experimentado en la matriz. El peligro se hace más evidente. El niño experimenta gradualmente que la realidad, representada por la madre fría y hostil, constituye una amenaza para su vida. De otro modo no se explica el profundo terror y el temor a la persecución, a la violencia física y a la muerte que atormentan al esquizofrénico. Estas observaciones no pretenden ser una condena de las madres de los pacientes esquizofrénicos. Una vez más hemos de recordar la afirmación de Dostoyevsky, de que el infierno es el sufrimiento de aquellos que son incapaces de amar. El sentimiento inconsciente de culpabilidad que surge posteriormente en su vida las hace dignas de lástima. Uno de los mejores libros sobre el tratamiento psicoanalítico de la esquizofrenia es el de Hill. El autor se ocupa de las madres de los esquizofrénicos de un modo amable y personal. El carácter esquizoide, y sin duda el esquizofrénico, han de abrirse camino en la vida con un núcleo vital de sentimientos y energía, pero con un sistema motor de descarga atado y mutilado. Puesto que apenas pueden confiar en su sistema motor, dependen de su elevada sensibilidad para evitar los peligros y tener éxito en el mundo material. Naturalmente, esto no es suficiente, y su frustración aumenta la sensación de conflicto. Este consiste fundamentalmente en qué hacer con sus tendencias agresivas,
ya que, como en todos los estados traumáticos, existe una lucha inconsciente orientada a restaurar la unidad perdida. ¿Qué es lo que lo impide? Por muy penoso que resulte el mundo de la realidad adulta en que se encuentran el esquizoide y el esquizofrénico, es un mundo de calor físico en comparación con el ambiente de su infancia y niñez. Pero, aunque ese calor resulte prometedor, también representa un peligro. El deshielo puede producir una marea que desborde las orillas. La marea de agresión, disociada de los sentimientos tiernos, solo podría llevar una cosa: el asesinato, la destrucción del objeto que le amenazó y perjudicó, el aplastamiento de toda realidad. Hill lo expresa muy bien cuando escribe que, para el esquizofrénico, adquirir la independencia de su super-yo infantil, lo cual constituye uno de los objetos del psicoanálisis, equivale plenamente a asesinar a su madre. Llegamos así a la conclusión de que el esquizofrénico odia inconscientemente a su madre, pero no es una persona fría y llena de odio. En su odio no interviene el corazón, sino únicamente los músculos. Su sistema muscular se halla congelado, su corazón no. Ello plantea un problema al terapeuta, ya que todo intento de deshielo ha de llevarse a cabo de forma gradual y bajo control. El esquizofrénico teme tanto a su odio que opondrá resistencia a cualquier intento de movilizar su agresión. Rosen lo comprende también de un modo intuitivo, que acepta el reto de dirigir sobre sí mismo la agresividad del paciente. El propósito de la terapia es dirigir la agresión hacia el terapeuta en lugar de que el paciente la malgaste de un modo amorfo a la manera esquizofrénica habitual. El odio latente que el esquizofrénico siente por su madre es el vínculo que lo mantiene unido a ella, del mismo modo que el odio latente que siente la madre es el vínculo que la une al paciente. El odio no solo congela la motilidad individual, sino también la relación. Es como si el esquizofrénico y su madre se hallasen congelados en una relación de odio y repugnancia mutuos. El carácter esquizoide, comparado con el esquizofrénico, posee una motilidad y una coordinación mucho mayores, un yo mejor organizado y cierta medida de independencia. En su tratamiento podemos contar con una mayor participación consciente. Sin embargo, las tendencias esquizofrénicas básicas se hallan presentes y la terapia debe estar orientada del mismo modo que si tratásemos a un esquizofrénico. Los caracteres esquizofrénico y esquizoide no poseen defensas del yo, lo que representa un factor enormemente positivo para la terapia, ya que no pueden resistirse inconscientemente. No es que la resistencia sea un fenómeno consciente. El carácter esquizoide no es consciente de estar oponiendo una resistencia real, pero ésta adopta la forma de desconfianza y temor al terapeuta o a la terapia. Y él lo sabe. Se trata de pacientes que, por carecer de defensas profundas, han de mantenerse en guardia. Frente a esta resistencia, el terapeuta solo puede ofrecer su esfuerzo sincero, su humildad y su honestidad. Como parte de esta ausencia de defensas del yo, poseen una gran sensibilidad, especialmente con respecto a las personas de las que se sienten dependientes. Se ha dicho que responden directamente al inconsciente. Son capaces de penetrar en la personalidad del terapeuta con tanta rapidez como éste en la suya. Para ayudarles es preciso que uno se conozca bien a sí mismo. Puesto que no podemos ofrecer a nuestro paciente esquizofrénico o esquizoide un ser humano perfecto, tampoco hemos de pretender hacerlo. En realidad, le tenemos que ofrecer la sinceridad de nuestro esfuerzo, la humildad de nuestra actitud y la honestidad de nuestra conciencia. El esquizoide y el esquizofrénico exigen una cualidad más del terapeuta. Exigen que éste los comprenda. Otros pacientes también lo desean, pero su neurosis les impide ver si lo hace o no. Estos individuos aislados viven en un mundo que difiere del nuestro, pero que para ellos es igualmente real.